Vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Tenemos que tener en cuenta que en un principio se la llamó Gran Guerra. El nombre de Primera Guerra Mundial surge después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que analizar la situación previa a la Primera Guerra Mundial. Primero, en Europa habían 5 grandes potencias que se configuraron en el Congreso de Viena luego de la derrota de Napoleón, como vieron en segundo año. Estas potencias eran el Imperio Austrohúngaro, Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Desde 1815 se había logrado una relativa paz basada en el equilibrio de poder. Todas eran igual de poderosas, por lo que una no se podía imponer sobre la otra. Este equilibrio comenzó a romperse con la crisis de 1873 y el imperialismo. Recordemos que una de las medidas principales para salir de la crisis fue el imperialismo, esa búsqueda de nuevos mercados, pero al incorporar nuevos territorios también se hizo necesario defenderlos, y esto llevó a la necesidad de armarse. Por ejemplo, si Francia enviaba tropas y armas para proteger su colonia de Senegal en África, esto preocupaba a Italia, ya que tenía como colonia a Libia limítrofe de Senegal, por lo que Italia compraba armas y las mandaba a Libia. Lo mismo sucedía con Gran Bretaña, que vio que Italia se armaba, es decir, comenzó una carrera armamentista. Al mismo tiempo, las potencias van a ir formando alianzas ofensivas defensivas. Este periodo se lo conoce como paz armada. Como dijimos, se van a ir formando alianzas ofensivas defensivas. En estas alianzas, cada país que las formaba estaba obligado a defender a su aliado en caso de que otro país lo ataque. Finalmente se van a configurar dos grandes alianzas. La Triple Alianza, formada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia, y por el otro lado va a estar la Triple Entente o Entente Cordiale, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Como verán, un enfrentamiento entre algunos de los países que conformaban la alianza implicaba una guerra general en Europa. En este mapa ustedes pueden ver los sistemas de alianzas. En líneas continuas pueden ver la Triple Alianza y la Triple Entente, pero si observan, en las líneas punteadas se ven las alianzas individuales que a su vez las potencias realizaban con otros países menores. Por ejemplo, la alianza que Rusia tenía con Serbia. Esta va a ser importante porque fue la que desencadenó la guerra. También va a ser muy importante la del Imperio Alemán con el Imperio Otomano o turco. En cuanto a las causas de la guerra, podemos decir que habían problemas latentes entre las potencias. Primero, Alemania con la Segunda Revolución Industrial había logrado un gran desarrollo, sobre todo por la industria química, lo que la llevó a entrar en conflictos comerciales con Inglaterra. Segundo, el mismo imperialismo, lo que ocasionó tensiones. Y tercero, las rivalidades territoriales entre las potencias en la misma Europa. Por un lado, Francia y Alemania, que peleaban por la región de Alsacia y Lorena. Esta región tenía grandes minas de carbón mineral. Recuerden que era la principal fuente de energía para la industria. Todavía no se usaba el petróleo. Por el otro lado, Rusia y Austria-Hungría mantenían una gran rivalidad para controlar la región de los Balcanes, sobre todo para obtener el control del comercio del Mediterráneo y Asia. Así llegamos a la Primera Guerra Mundial, un conflicto que estalló en 1914 y que, si bien se consideró que iba a ser rápido, duró hasta 1918-19. En el año 1918 se pone fin a la guerra armada, pero recién la paz se firma en 1919. La pregunta es, si es una guerra entre las potencias europeas, ¿qué la hizo mundial? La respuesta, el imperialismo la convierte en mundial, ya que si entraba en guerra la metrópolis, también lo hacían las colonias. Y como recordarán, las potencias europeas tenían colonias en Asia, África y Oceanía. En la guerra se van a enfrentar dos bandos, que como pueden observar, son las dos alianzas formadas durante la paz armada, solo que cambian de nombre. Los aliados ante la Entente Cordiale y los imperios centrales ante la Triple Alianza. Hay un detalle. Como podrán observar en el mapa, Italia, que en un principio estaba con los imperios centrales, posteriormente cambia de bando.
Esto no fue muy bien visto ni por uno ni por otro bando. El hecho desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa en Serbia, a manos de un nacionalista serbio. Se le había advertido al archiduque que si hacía el viaje a Serbia podría sufrir un atentado, pero igualmente lo hizo. Incluso, horas antes de su asesinato, estalló una bomba cerca del hotel en donde él se alojaba. Pero el muy testarudo igual decidió salir en un auto descapotado y en una de las paradas que hizo el auto lo balearon a él y a su esposa. La muerte del archiduque desencadenó el sistema de alianzas, ya que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, pero Serbia tenía una alianza con el Imperio ruso, por lo que Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Entonces Alemania, que era aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, también. Mientras que Inglaterra y Francia, que eran aliadas de Rusia, también entran en la guerra. Se creyó que iba a ser una guerra corta, pero lo increíble fue el gran fervor popular que hubo por la guerra. Las personas parecían contentas por ir a la guerra. Recuerden que la última guerra de gran magnitud fue contra Napoleón. Asimismo, las potencias desarrollaron todo un sistema de propaganda para animar a la población a favor de la guerra, como pueden ver en las imágenes. En estas propagandas es en donde hace su aparición el personaje del tío Sam en Estados Unidos. Hagamos un repaso parcial. Entonces tenemos, en la Primera Guerra Mundial se enfrentan los aliados y los imperios centrales. Las causas, el imperialismo, la carrera armamentista y los sentimientos nacionalistas. El hecho desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ahora veamos el desarrollo de la guerra. Podemos distinguir dos escenarios, uno terrestre y otro marítimo. En cuanto al escenario terrestre, lo podemos dividir en dos, la guerra de movimiento y la guerra de posición. La guerra de movimiento se desarrolla entre 1914 y 1915. Alemania se pone al frente de los imperios centrales. Planea terminar con Francia en 6 semanas y luego enfrentarse a Rusia. Sin embargo, los franceses logran detener a los alemanes en Marne y Rusia ataca a Prusia, una región de Alemania. Al ser Alemania frenada, la guerra se estanca y comienza la guerra de posición, que se caracteriza por el establecimiento de zonas de trincheras. Una trinchera es una zanja cavada en el suelo, lo que provoca que no hayan avances significativos y la guerra se vuelve más larga. Asimismo, demuestra la paridad, o sea, la igualdad armamentista entre un bando y otro, ya que ninguno logra imponerse. Les recomiendo que jueguen al Call of Duty 1, 2 o 3. Por su parte, la guerra de trincheras causó numerosas muertes, y no tanto por las balas enemigas, sino por las enfermedades que provocaba el hacinamiento de personas en malas condiciones de higiene. La humedad que provocaba gangrena, lo que llevaba a las amputaciones, el tifo, la gripe española, etc. Por su parte, esta guerra dejó un saldo de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. Y esto fue debido al desarrollo de nuevas armas que cambiaron las guerras para siempre. Antes de la Gran Guerra, las batallas eran prácticamente cuerpo a cuerpo, pero ahora el gran desarrollo tecnológico que se dio, sobre todo como una manera de salir de la crisis económica, se volcó en el desarrollo de nuevas armas como la ametralladora, el lanzallamas, las granadas y los gases venenosos. Otros avances tecnológicos fueron los aviones, los dirigibles, los tanques y los submarinos. El segundo escenario de la guerra fue el mar, en donde se va a destacar la guerra submarina. Desde un principio, Inglaterra y Francia bloquearon la entrada de barcos con suministros para Alemania. Por su parte, Alemania se dio cuenta que de todos sus rivales, lo más difícil de derrotar era Inglaterra por su condición de isla. Entonces va a utilizar su más reciente invento, el submarino. Coloca submarinos alrededor de Inglaterra y hunde todo barco, aliado o neutral que se acercara a Inglaterra. El objetivo era aislarla económicamente, pero Alemania va a hundir barcos de Estados Unidos, sobre todo el Lusitania, en donde habían 128 pasajeros estadounidenses. Esto provocó que Estados Unidos entrara en la guerra.
El año clave de la Gran Guerra fue 1917. Por un lado, Rusia se retira de la guerra a causa del estallido de la Revolución Socialista en su país. Brevemente, Rusia era un país netamente agrario, por lo que los campesinos eran un bastión importante. No obstante, la guerra provocó que muchos fueran reclutados en el ejército, lo que ocasionó falta de mano de obra en los campos y por ende falta de cultivos y hambre. La situación se hizo insostenible, lo que lleva a que los bolcheviques comunistas tomen el poder. El otro hecho clave fue la intervención de Estados Unidos en la guerra a favor de los aliados. Esto rompe el equilibrio entre los bandos y la guerra se define a favor de los aliados. En cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, esta dejó 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y Europa quedó destruida material y espiritualmente. Los países europeos dejaron de ser grandes potencias económicas, mientras que Estados Unidos pasó a tener un rol central, sobre todo en lo económico, ya que no había tenido guerra en su territorio. Otra consecuencia fue el rol de la mujer en la guerra. Debido a que los hombres estaban en los frentes de batallas, las mujeres tuvieron que ocupar los empleos en las fábricas que tenían estos hombres, lo que llevó a que comenzaran a darse cuenta que podían realizar los mismos trabajos que los hombres y por lo tanto tendrían que tener los mismos derechos políticos, sobre todo el sufragio. Comenzaron a aparecer los primeros movimientos feministas por la igualdad y si bien cuando la guerra terminó, la mayoría de las mujeres volvieron a sus hogares dejando los empleos para los hombres, el sentimiento de poder sostenerse por sí sola siguió vigente y va a tomar gran impulso ya con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como conclusión, la guerra se desarrolla en dos escenarios, uno terrestre y otro marítimo. En el terrestre se distinguen dos momentos, la guerra de movimiento y la guerra de posición, mientras que en el marítimo se distingue la guerra submarina, cuyo objetivo era aislar económicamente a Gran Bretaña. Pero esto provocó la intervención de los Estados Unidos y esto define la guerra a favor de los aliados. Las consecuencias de la guerra fueron 10 millones de muertos, 20 millones de heridos y Europa quedó destruida material y espiritualmente.